Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, estamos en una nueva clase de física. Recuerden que esta corresponde a plan común, ¿ya? Esta es la última clase que vamos a tener del tema calor y temperatura. Entonces, empecemos. ¿Qué vamos a ver hoy? Como les dije, una de las últimas clases de la unidad de calor y temperatura. Entonces, nuestros conceptos nuevos van a ser el equivalente mecánico del calor, transformaciones de energía y su conservación, roce y calor, y además puse la capacidad calórica y calor específico, el principio de las mezclas o principio de Regnault, el calor latente, ya que la clase pasada algunos tuvieron algunas dudas, encontraron los ejercicios difíciles, entonces como lo que hoy era poquito lo que teníamos que ver para que reforcemos esa parte, ¿ya? Entonces, lo que primero tenemos que empezar a ver es el equivalente mecánico del calor. En el siglo XXI, Joule ideó un experimento para demostrar que el calor no era más que una forma de energía y que se podía obtener a partir de la energía mecánica. Dicho experimento se conoce como experimento de Joule, que determina el equivalente mecánico del calor. Recordemos que Joule es un científico, pero también a la vez es una unidad de medida, ¿sí?, de energía. Entonces, ahora, la descripción del experimento. Acá tenemos una imagen que muestra en lo que consistió este experimento. Entonces, en el interior de un recipiente se introduce 1 kilogramo de agua que está a una temperatura de 14,5 grados Celsius con un termómetro para medir su temperatura. Entonces, como muestra la figura, las pesas caen desde diferentes alturas, moviendo las paletas o aspas que se ven al interior del agua, ¿cierto? De esta forma, la energía potencial, recordemos que la energía potencial tiene que ver con la altura, ¿cierto? Y como van disminuyendo estas pesas que se ven, la energía potencial va variando. Entonces, de esta forma, la energía potencial de las pesas se transforma en un trabajo mecánico. El movimiento de las aspas eleva la temperatura del agua. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Ustedes ya vieron energía potencial, ¿cierto? Que tiene lo que le dije recién. Va relacionada con la altura de los objetos y el movimiento de estos, obviamente. El trabajo mecánico, si no lo recuerdan, así bien de forma general, el trabajo mecánico o el trabajo como fórmula era fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Entonces, el trabajo, al igual que el calor, es una forma de energía. Recuerden que el trabajo, al ser fuerza por desplazamiento, ¿cuáles son sus unidades de medida? La unidad de medida de fuerza es Newton en sistema internacional y desplazamiento es metro. Y Newton por metro es lo mismo que Joule. Entonces, el trabajo también se considera como una forma de energía que se puede transmitir al igual que el calor, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que propuso Joule? El científico propuso que el calor absorbido por el agua provenía de este trabajo mecánico realizado por las aspas, ¿ya? Entonces, esto es súper importante. Él calculó la cantidad de calorías absorbidas por el agua en forma de calor y la cantidad de trabajo mecánico realizado por las aspas, encontrando que es necesario realizar un trabajo de 4,18, ya que es lo que nosotros vamos a usar siempre, Newton metro
que es a lo que elige yo, ¿cierto? El trabajo se mide en newton metro porque la formulita es fuerza por distancia, pero newton metro es lo mismo que joule, ¿ya? Para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. A esta cantidad se le llama calorías. Entonces, ¿qué es el equivalente mecánico del calor? Es la siguiente relación, que se conoce como equivalente mecánico del calor, que corresponde al número de unidades de trabajo que son capaces de producir una caloría, ¿ya? ¿Por qué se le explica este experimento? Para que se haga la relación entre trabajo y energía, ¿ya? Acuérdense también del tema de la conservación de energía, es súper importante. Por eso lo que sale abajo aquí dice que la conservación de energía mecánica en calor se expresa mediante la siguiente ecuación, ¿ya? Recuerden que la energía siempre se conserva. Es un concepto súper importante, entonces es por esto que se menciona la relación entre trabajo y calor, ¿ya? Y entonces el equivalente mecánico del calor no es más que esta relación que tenemos entre calorías y joule. Y ambas son unidades de medida de energía, así que sí, en algunas ocasiones vamos a usar caloría, en otras joule, dependiendo del ejercicio, ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Ahora, las máquinas térmicas. Como vimos anteriormente, dijimos que un trabajo mecánico realizado se transformaba en calor. ¿Qué hacen las máquinas térmicas? Las máquinas térmicas hacen el proceso contrario a lo que hemos hablado, o sea, el calor lo transforma, en un trabajo, ¿ya? Es un dispositivo que realiza un trabajo mediante un proceso de paso de energía desde un foco caliente hasta un foco frío. Después vamos a ver una imagen para aclarar un poco la idea. ¿Qué es lo importante acá? Entonces, lo importante es que el foco caliente es el que cede energía a la máquina mediante calor. Y el foco frío es aquel que recibe la energía, ¿ya? Mediante calor. Nosotros siempre dijimos que el calor se transmitía, ¿cierto? Desde en estos casos se llaman foco, pero desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura hasta que teníamos un equilibrio térmico, ¿cierto? Que era donde las temperaturas se igualaban, ¿ya? Y el rendimiento de una máquina térmica viene dado por la siguiente ecuación. ¿Qué es lo importante de esta ecuación? El rendimiento, entonces, es que yo tengo más de una igualdad. ¿Qué significa que yo tenga más de una igualdad en una fórmula? Significa que yo el rendimiento, ¿cierto?, lo puedo calcular. Por ejemplo, si estoy trabajando con calor, o si me dan información de temperatura, con temperatura, ¿ya? O sea, no se restringe solamente a calor o a temperatura, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, usar la parte del rendimiento con la parte del calor, el rendimiento y la parte de temperatura, e incluso puedo usar calor y temperatura, ¿ya? A eso se refiere cuando uno en una fórmula le da varias igualdades, que yo puedo tomar una igualdad, varias partes de la igualdad dependiendo de mi incógnita, ¿ya? Entonces, las máquinas térmicas, para que se entiendan un poco mejor, dijimos que la máquina absorbe calor, ¿cierto? Absorbe calor desde un foco caliente, o bien el foco caliente cede calor a la máquina, ¿ya? Depende del punto de vista que lo veamos. Y por otra parte, la máquina cede calor al foco frío, o bien el foco frío absorbe calor de la máquina, ¿cierto? Entonces, esta es la diferencia entre convertir trabajo a calor o calor en trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Es que el trabajo mecánico se puede convertir en su totalidad en calor con facilidad, a diferencia de cuando nosotros transformamos, en este caso como las máquinas térmicas, que transformamos de calor a trabajo. Fíjense que igual hay un Q2, que en este caso, dependiendo del punto de vista que lo miremos, es calor cedido, calor absorbido, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el calor, en este caso, que viene del foco caliente, no es utilizado en su totalidad para realizar un trabajo, ¿ya? Sino que parcialmente, y hay pérdidas, en este caso, que viene al foco frío, ¿ya? Algunos ejemplos de máquinas térmicas, por ejemplo, el refrigerador, los sistemas de aire acondicionado, funcionan con este principio, ¿ya? Pero es súper importante tener ese concepto, que todo el trabajo mecánico puede ser transformado en calor en su totalidad, pero el calor se puede transformar a trabajo mecánico parcialmente, ¿ya? Ahora, las transformaciones de energía y su conservación.
Entonces, ¿qué dice el principio de conservación de la energía? Establece que en un sistema aislado la energía antes de un proceso es igual a la energía total después del proceso, ¿ya? O en este caso, que la energía mecánica y calórica total de un sistema aislado permanece constante. Es súper importante eso. La conservación de la energía no la usamos solamente para el tema de calor, ¿ya? Hay muchos puntos en la PSU de física que se necesita este concepto. Yo aquí les voy a mostrar cómo podemos llegar a energía térmica o calórica como nosotros la conocemos de diferentes tipos de energía, ¿ya? También les puse energía eléctrica, vamos a ver varios tipos de energía, nosotros nos estamos concentrando en la térmica, pero para que tengan un poquito más de conocimiento. Entonces, por ejemplo, transformaciones de la energía mecánica en eléctrica y térmica. ¿Cómo podemos llegar a la energía eléctrica? Mediante generadores, dínamos, alternadores. Y la que nos importa a nosotros, que es la energía térmica, mediante rozamiento y choques o pérdidas en general. La palabra rozamiento es súper importante, ¿ya? Ténganla pendiente porque la vamos a ver un poquito después. Ahora, por ejemplo, se puede transformar de energía eléctrica a energía mecánica, térmica y radiante, ¿ya? ¿Cómo puedo transformar yo de energía eléctrica a energía térmica? Por el efecto Joule, hornos industriales, estufas, planchas, que son como fenómenos más conocidos, ¿cierto? Y las mecánicas y las radiantes se las dejo a ustedes para que las vayan viendo con más tranquilidad, pero nosotros nos estamos centrando entonces en la energía térmica. Les pongo lo demás para que la energía eléctrica no solo se puede transformar en energía térmica, también podemos obtener otros tipos de energías, ¿ya? Y la energía térmica, ¿ya? La podemos transformar en energía mecánica. ¿Cómo? Algunos ejemplos son los motores de explosión o de combustión interna, las turbinas, automóviles, camiones, aviones, ¿cierto? La podemos también transformar en energía eléctrica mediante pares termoeléctricos, energía radiante, incandescencia, rayo infrarrojo, en energía química que es termólisis, que es la descomposición térmica, ¿ya? Ahora, de transformaciones de energía química a energía térmica, combustiones, motores de explosión, fermentaciones, ¿ya? Como si se fijan, nosotros podemos llegar a energía térmica no solamente de energía mecánica, existen otros tipos de energías, como ya mencionamos, que está la eléctrica, la mecánica, o sea, la química, que podemos llegar a energía térmica, y a su vez también de energía térmica podemos transformarlas de una cierta forma a otro tipo de energía, ¿ya? Ahora, el roce y calor. Yo les mencioné antes, ¿cierto?, que una de las formas de llegar a energía térmica era mediante rozamiento. ¿Qué es el roce? ¿Por qué les puse esa imagen? Porque nosotros cuando sentimos frío, ¿cierto?, siempre nos hacemos así en las manos. Y en verdad la fricción, como dice el primer apartado, aumenta y comienza a elevarse paulatinamente la temperatura. No es algo que yo por fricción de las manos me estoy quemando, no. Por eso es paulatinamente se eleva la temperatura, pero sí vemos que mediante el roce nosotros podemos aumentar la temperatura. Este fenómeno es súper beneficioso para algunas cosas, por ejemplo, para este ejemplo, pero lo podemos ver en otro tipo de ejemplo que afecta quizás desfavorablemente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al dentista y nos han hecho algún tratamiento en donde tienen que rozar mucho una de sus máquinas con nuestros dientes, no sé si se han fijado que ellos expulsan un chorrito de agua helada. Ese chorrito de agua helada se hace para contrarrestar este aumento de temperatura, ¿ya? Porque mediante roce entre la máquina que están usando y nuestros dientes se va produciendo este aumento de temperatura. Y este aumento de temperatura es mucho más elevado que el que nosotros sentimos en las manos. Entonces, esto se contrarresta, como yo les dije, con este chorrito de agua que usan, que de hecho muchas veces lo dejan así como a un costado de la boca, ¿ya? Y entonces algunos ejemplos, como le dije, frotamiento de mano o dos superficies cualquiera entre sí, el encendido de una ampolleta, los frenos de bicicleta o automóviles, estos por roce, si uno va frenando mucho se van calentando, ¿ya? Y este fenómeno tiene una explicación a nivel macroscópico y molecular, que es que las superficies que se ponen en contacto están formadas por átomos. Son estos, y en particular los electrones, los que interactúan entre sí, chocando y produciendo interacciones de tipo electromagnético, ¿ya? Entonces, y la energía disipada se manifiesta en calor, ¿ya? Entonces, como vimos, esta parte era más que nada conceptual, no es difícil, ya, porque son como fenómenos cotidianos que nosotros de verdad, yo creo que todos en algún momento lo hemos utilizado, pero no sabíamos
no sabíamos como la parte física. Entonces, eso es lo ideal, que ustedes vayan llevando un poquito lo cotidiano a lo físico y lo puedan entender más fácilmente. Ya. Y ahora llegamos a lo que vimos, ¿se acuerdan? De capacidad calórica y calor específico. Para la gente que no vio la clase anterior, es súper importante señalar que esto lo vimos en la clase anterior, que ahora lo vamos a ver de forma un poco más general, pero más que nada para la gente que quedó con duda puedan aclarar. ¿Por qué? Porque esta parte de calor y temperatura, yo muchos de los facsímiles que he visto de PSU tiene una pregunta de esto, ¿ya? Entonces, siempre hay que intentar asegurar estas preguntitas que son súper clásicas en la PSU, ¿ya? Entonces, capacidad calórica. Dijimos que era la capacidad para absorber calor de un cuerpo, ¿ya? La cantidad de energía entonces necesaria para aumentar la temperatura de una muestra en 1 grado Celsius. Y tenemos la fórmula, la denominamos con una C mayúscula, ¿ya? Pero ¿qué más dijimos? Dijimos que una sustancia, un cuerpo, una sustancia más que nada, no todo, ¿cierto?, tiene la misma capacidad para absorber calor y además afecta la masa de esta sustancia. Y aquí es cuando entra el concepto de calor específico, ¿ya? Y que era característico de cada sustancia. Y teníamos que el calor específico, que era una C minúscula, era igual a la capacidad calórica partida en la masa, ¿ya? Y acá lo que hicimos de esta parte a esta parte de la fórmula fue reemplazar la capacidad calórica por la fórmula que teníamos acá arriba. Y esta formulita final, que es la que más usamos, que es calor es igual a masa por calor específico por la diferencia de temperatura, hay que aprendérsela. No es difícil. ¿Y qué quiere decir esta ecuación? Ya. El calor específico, como yo dije, era característico para cada sustancia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a variar mi calor? El calor es energía. Entonces, lo que aquí te están preguntando es cuánta energía yo necesito para que una cierta cantidad de masa con un calor específico determinado yo pueda aumentar o disminuir su temperatura, ¿ya? Eso es lo que yo necesito. ¿Por qué? Yo necesito una energía necesaria para que, por ejemplo, el agua pase de 30 grados Celsius a 100 grados Celsius, ¿ya? Con una determinada masa, ¿ya? Si yo tengo menos que esa energía, yo no puedo, entonces, yo no puedo que el agua aumente su temperatura o bien disminuya su temperatura, ¿ya? Eso es lo que me dice esta fórmula. ¿Cuánta energía yo necesito para que se realice este fenómeno de aumento de temperatura o disminución de temperatura de una sustancia con un calor específico característico y una masa determinada, ¿ya? Tabla de calores específicos. Yo le dije que era característico para cada sustancia. Por ejemplo, la del agua es 1 y podemos ver que en cuanto a número, ya nosotros decimos, pero 1 es súper chiquitito, pero en comparación a otra sustancia tiene un alto calor específico. ¿Y qué quiere decir? Que le cuesta más absorber calor, por eso le hace un buen refrigerante, ¿ya? Y así como le cuesta absorber calor, también le cuesta ceder calor, ¿ya? Y es súper importante que estos datos, como los puse arriba, están a una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera, ¿ya? Estos datos pueden variar si yo cambio la temperatura y la presión. Por eso es súper importante mostrarlo, ponerlo en el enunciado. En la PSU le van a decir, considere el calor específico como, ¿ya? Por eso quizás, no sé, yo quizás acá en el hierro me sale 0,11 y en la PSU les puede salir 0,15. Puede que varíe, es muy poquito, pero puede variar dependiendo de la temperatura y la presión en la cual se está considerando este dato. Y acá tenemos la unidad de medida, ¿cierto?, del calor específico. Ahora, el principio de mezcla, el principio de Ragnall. Aquí fue donde muchos tuvieron, o al menos tuvieron un problemita con los signos. Entonces, nace del equilibrio térmico, que es cuando, ¿cierto?, se cede energía de un cuerpo caliente a uno más frío. Esto es igual en su temperatura y llegamos al equilibrio térmico. Y el principio de conservación de la energía, que ya hemos hablado mucho de él. ¿Y en qué se basa? Que si dos o más cuerpos de diferente temperatura se mezclan, el calor absorbido por los cuerpos de menor temperatura es equivalente al calor cedido por los cuerpos de mayor temperatura, ¿cierto? Conservación de la energía. ¿Qué es lo importante? Que se llama principio de mezcla, porque por lo general, como les decía la clase pasada, es
no sé, un recipiente con agua, se introduce una lámina de cobre, ¿ya? Por eso se llama mezcla, porque hay más de una sustancia. Entonces, ¿qué es importante? Que el calor cedido, como dijimos, va a ser igual al calor absorbido, ¿ya? ¿Quién es el que cede calor? El que se encuentra a mayor temperatura. ¿Y quién es el que absorbe calor? Es la sustancia que se encuentra en menor temperatura, ¿ya? ¿Qué era la duda que había quedado la clase pasada para la gente nueva? Era este signo de acá. ¿Por qué yo le pongo negativo a un lado y al otro lado lo dejo positivo si en realidad estamos hablando de una igualdad, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las temperaturas de los que ceden calor? ¿Ya? Acuérdense que cuando hablamos de delta de temperatura, ese triangulito, ¿cierto? Siempre es final inicial. Sea temperatura, sea velocidad, sea lo que sea, final menos inicial, ¿ya? Entonces, final menos inicial. Pero la final va a ser más pequeña que la inicial, porque como está cediendo su temperatura, por ejemplo, si inicialmente está a 50 grados Celsius, al final va a estar a 10 grados Celsius. Entonces, la final, a ser menor a la inicial, este paréntesis que está acá me va a dar negativo. Y con este signo negativo de acá adelante me queda positivo. Y por eso sí cumple la igualdad, ¿ya? Esta vez le puse el signo negativo a todas las fórmulas para que no nos confundiéramos. Pero es súper importante que tengan claro eso, que este signo negativo es solo porque esta diferencia de temperatura me da negativa. Y yo quiero que se cumpla la igualdad. Y teníamos el calor latente, ¿ya? El calor latente salía cuando nosotros hablamos la clase pasada sobre los cambios de estado, ¿cierto? Fusión, solidificación o... Fusión, recordemos que era de sólido a líquido, de líquido a gaseoso era vaporización, y en el otro sentido, de gas a líquido se llama condensación, y de líquido a sólido, solidificación, ¿ya? Entonces, ¿qué es el calor latente? Cuando hay transferencia de calor sin cambio de temperatura. Si se fijan en el calor que vimos delante, la fórmula que vimos antes, sí había un cambio de temperatura, pero no había un cambio de fase, ¿ya? Nunca hablaron de cambio de fase, solo, por ejemplo, que el cobre o el agua, no sé, aumentan su temperatura, por ejemplo, de 20 a 100 grados Celsius, o bien disminuyen su temperatura de 90 a 50 grados Celsius. Hay un cambio de temperatura. Acá no hay cambio de temperatura, pero sí hay un cambio de fase, que es súper importante, ¿ya? Y yo necesito un calor para que se realice ese cambio de fase, ¿ya? Y ese es el calor latente. Entonces, la cantidad de calor Q necesaria para cambiar de fase de una masa M, ¿ya? ¿De qué dependía el signo positivo y negativo? Que también lo dijimos en la clase pasada, se utiliza positivo cuando ha sido necesario suministrar calor a la sustancia para cambiar su fase. Por ejemplo, cuando yo paso de sólido a líquido, para que en el agua, por ejemplo, tenemos un hielo. Yo necesito suministrar calor al hielo para que éste pase a un estado líquido, ¿cierto? Y por eso ahí usamos positivo, el signo positivo. Al igual cuando pasamos de líquido a gaseoso, ¿ya? Es necesario yo suministrar calor a la sustancia para que éste pase a nuestro estado. Y cuando vamos en la dirección contraria, o sea, cuando vamos de gas a líquido y de líquido a sólido, usamos negativo, signo negativo, porque ahí lo que nosotros hacemos es extraer calor a la sustancia, ¿sí? Por lo general siempre nos preguntan y hablan de fusión y de vaporización, ¿ya? Entonces, por lo general, este calor latente lo vamos a usar con el signo positivo, pero es importante que si vamos en el sentido contrario, el calor latente cambia, ¿ya? O sea, el valor numérico es el mismo, pero el signo es el que cambia. ¿Qué es lo importante acá? Cuando algo cambia de fase, ¿ya? La masa se mantiene constante en todo momento. O sea, si yo quiero pasar, por ejemplo, 100 gramos de hielo a vapor a 130 grados Celsius, va a pasar de hielo primero, ¿cierto?, estado sólido, a líquido y después a vapor. La masa se mantiene constante. Siempre van a ser 100 gramos, creo que es lo que dije, si no me equivoco. La masa se mantiene constante en todos los cambios de fase, ¿ya? Y lo otro que es súper importante, que no se confundan. Hay un video que yo hablé sobre que el volumen cambia, pero tenemos que aprender a distinguir entre volumen y masa. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Que es súper distinto a la masa. El volumen sí varía cuando yo paso de un estado a otro, pero la masa no,
¿ya? Y recuerden que cuando yo estoy en el punto crítico, o sea, justo en el punto en que va a cambiar de estado, por ejemplo, cuando estoy a 0 grados Celsius, que tenemos hielo, para pasar a agua a 0 grados Celsius se mantiene. La temperatura se mantiene constante, es un punto crítico así, muy pequeñito, ¿ya? Y ese punto crítico es donde entra el calor latente. Y acá, al igual que calores específicos, ¿cierto? Tenemos una tabla de calores latentes, ¿ya? Entonces, fíjense que abajo les distinguí entre calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Las dos son con L, pero una lleva una F y una B respectivamente, ¿sí? ¿Qué nos dice la tabla? Nos está dando el punto de fusión de ciertas sustancias. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura exacta donde se realiza este fenómeno, ¿ya? ¿Y cuál es el calor necesario? Acá lo tenemos, ¿ya? Estos valores pueden ir cambiando, como les dije, dependiendo de la temperatura y la presión que son medidos, ¿ya? Y lo otro es que si podemos ver acá, la unidad de medida es Joule partido en kilogramos. Por lo general, lo que nos dan en la PSU son calorías partido en gramos, ¿ya? Pero era para mostrarles que existe una tabla de valores que no son, y son valores que se los van a dar, ¿sí? Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.